Bienvenidos a nuestro espacio. Hoy vamos a caracterizar un documental que en las últimas semanas ha generado mucho volumen atencional y es el documental que se conoce con el nombre del estafador de Tinder. Todos lo han observado, conocen cómo se desarrolla, conocen cómo es el inicio y cómo es el final de este documental que está en una de las plataformas. El estafador de Tinder muestra una serie de secuencias y de comportamientos que son importantes que los analicemos bajo esta esfera. Básicamente para que pues tengan en cuenta que esto es más usual de lo que la gente piensa o cree. Por eso es que ha generado tanta expectativa y el volumen atencional y los comentarios que se ven en un momento determinado con relación a si esto fue cierto o no, lo cual es real. Y que pase a estas alturas con el avance de la tecnología, pero parece ser que cuando la tecnología avanza, los problemas también pueden estar ahí. Entonces, el documental gira en torno a tres mujeres y un hombre. Cecil de Oslo, Noruega, que vive en Inglaterra, Fernilla, que vive en Suecia, y Aileen, que es neerlandesa, pero vive en esos momentos en República Checa. El personaje que une a estas tres mujeres en este triángulo casi amoroso, porque Fernilla es la única que no comparte una relación afectiva con él, pero es la que termina conociendo otra faceta de su comportamiento a pesar de que tenía una chapa, un alias. Es básicamente el señor conocido como Simon Levitt o Shimon Yehuda Hayut, un israelí que para este momento tiene 31 años, nace en Haifa, en Israel, nace en 1990 y empieza a desarrollar un repertorio, empieza a desarrollar un comportamiento que termina básicamente en la línea de estas tres mujeres. Es una estafa amorosa porque con dos de ellas, con Cecil y con Aileen, logra una vinculación afectiva. Ya había hecho planes con las dos, mucho más rápido con Cecil que con Aileen. Con Aileen la relación duró 14 meses, mientras que con Cecilia fue mucho más corta, pero de estas dos mujeres, la que tuvo mayor sobreinvolucramiento fue Cecil y a su vez fue con la que más dividendos obtuvo, específicamente 250.000 euros y se los daba en ciertas cantidades, pero no era un hecho fortuito. Se daba básicamente porque después de él ya entablar la relación y todos los mecanismos de refuerzo, mostrarse como la persona que era a nivel del perfil digital. Recordemos que en ese perfil digital él se exponía como alguien de alto nivel económico, reconocido, estaba en los mejores sitios de toda esta parte del Mediterráneo, en Ibiza, en Mykonos, discotecas, bares, yates, aviones privados, primera clase, las fotos en los diferentes autos, no se bajaba de un Ferrari, no se bajaba de un Lamborghini, tampoco se bajaba de un Rolls Royce, que era uno de los automóviles que más utilizaba para transportar eh, a sus conquistas, como fue el caso de Cecil, que del hotel donde llega, que ella ve y ella se impacta porque dice, wow, es el mismo de las imágenes, o sea que el perfil digital era consecuente con su comportamiento, a pesar de que era una fachada, era muy consecuente y esto le generaba a las personas pues la tranquilidad de no me equivoqué, estoy con la persona correcta, estoy con el indicado. Algunos han tratado de censurar la posición de estas tres mujeres, dando a entender de que estaban en busca de un príncipe azul, por así decirlo entre comillas, que querían una persona de alto nivel económico y que fueron víctimas en un momento determinado de esta situación. No, esta red social Tinder lo que busca es que en realidad las personas pues se integren, puedan compartir espacios y si logran el objetivo pues es parte de su interacción. Pero la red no tiene los filtros para establecer en un momento determinado si esa persona está mintiendo o está engañando. Eso hace parte del conocimiento específico
de cada una de las parejas. Pero en este momento, en este caso, pues fue así, infortunadamente. Entonces, cuando hay una consecución entre ese perfil digital y el comportamiento, pues eso hace que las personas no lo vean como una amenaza, pero sí vean una potencial situación en la cual pues pueden lograr algunos objetivos. Eso no está mal, eso es lo que hacemos todos los seres humanos, si no nadie se vincularía con una pareja. No estoy hablando que busque un beneficio económico, pero sí obviamente tener una expectativa y juntar un patrimonio y hacer vida en una acción determinada. Entonces, la característica como tal en este caso es que él realiza acciones de interacción por medio de esa plataforma, le da match a algunas mujeres o las mujeres lo hacen y él busca pues relacionarse y tener obviamente más cercanía con ellas. Si bien las mujeres lo podrían perfilar, estoy muy seguro que él también lo hacía, porque él buscaba mujeres con cierto estatus y con cierto nivel. Para que entremos en materia, dentro del análisis de sucesos forenses, que es el mapa que permite en un momento determinado comprender todas las características de comportamiento de este sujeto, de esta persona, de Simon o Shimon Yehudá, lo que se puede observar es dentro del factor distal, y nos vamos a centrar en comportamientos, es que este personaje del año 2011 hacia atrás, pues no se conocen atributos o formas o actividades en una acción determinada. ¿Por qué? Porque básicamente eso queda dentro de ese mundo de factores grises que no se van a conocer, que no se van a divulgar. Recordemos que parte de la investigación que se hace por cuenta de estas mujeres cuando ya se dieron cuenta de que su dinero no iba a retornar y que fueron estafadas, fue observar quién era este personaje, dado que a Cecil ya le dicen, a Cecilia le dicen que no es la persona que ella pensaba, que tenía otros nombres y que en otros países había realizado estafas en la misma forma que las practicó con ella. Entonces, cuando ya consulta, cuando ya ve en Finlandia qué es lo que ha pasado, pues obviamente se reúne, conoce a Fernila, conoce a Eileen, van a un diario, ese diario se llama BG y este diario pues busca más información a acrecentar ese perfil delictivo que él tenía y cuando llegan a Israel pues aquí es donde empieza ese mapa de sucesos forenses a establecer datos. En Israel les muestran que desde el año 2011 él realiza varias estafas. ¿Esas estafas en qué consistían? En pedirle dinero a otras personas con el objetivo de que iban a obtener más ganancias. Nunca lo hizo. Esas personas lo denuncian. Posteriormente, él cuidaba a unos menores, en un abuso de confianza sustrae unos cheques de esta familia y lo primero que hace en un comportamiento impulsivo, que es una de las características que vamos a encontrar en el perfil, en la caracterización de comportamiento de este señor, es que se compra un Porsche, un vehículo. Eso ya tiene implicaciones. Y subsecuentemente recibe las primeras clases de aviación, que es donde se toma una foto y es la que aparece dentro de ese perfil digital. Anexo a eso, también realizó otras estafas con otras personas y cuando estos casos se acumulan, se unen, pues obviamente él sabe que va a ser judicializado, eso es en el año 2011 como factor distal, e inmediatamente toma un pasaporte, lo falsifica, pone otro nombre diferente, inclusive creo que tenía el nombre de Mordecai o Sharon, algo, Shannon, algo así, o Sharon. Se va para Jordania y de Jordania se va para Finlandia. En Finlandia ya pasamos de 2011 a 2015, ya empieza con el mismo sistema de estafas, pero en esta ocasión ya se dirige o ya centra su objetivo en mujeres que tenían independencia económica, que vivían solas, porque era el perfil que leía para esto, y obviamente daba mecanismos de refuerzo, tenía la interacción, cuando ya lograba su objetivo, empezaba a pedir dinero y posteriormente desaparecía. En Finlandia es judicializado por 2 años. De Finlandia se va
empieza a andar entre España, Alemania e Inglaterra. Y ahí es donde ya conoce a estas tres mujeres. En España y obviamente también en esa parte de Alemania es muy posible que haya generado más estafas a este nivel. Lo que se dice a nivel de datos, sin tener una información confirmada, es que posiblemente en general, con todos los montos que en un momento determinado se lograron establecer, que muchas personas no denunciaron, es que él podría haber hecho una estafa de aproximadamente 10 millones de dólares. Como hipótesis, muchos de esos dineros los pudo guardar, es lo más seguro. Entonces, como elemento dentro de ese mapa de sucesos forenses vamos viendo factores distales año 2011 y los más proximales hasta el año 2018-2019, que es cuando se da esta situación con estas tres mujeres que son las protagonistas del video. ¿Cuál es la hipótesis que se lanza? Es que dentro de esta característica lo que se ve en el señor Shimon Yehud es un trastorno de comportamiento de tipo narcisista. Y me voy a afincar obviamente en este estilo. ¿Por qué razón? Porque lo que se observa en él es una característica de prepotencia, de sentimiento de grandeza, de fantasías, de que él es hijo de un joyero. Eso le dijo a estas tres mujeres. En otras estafas les decía que él era el heredero de una aerolínea israelí, la única aerolínea israelí conocida es El Al. La necesidad de admiración y la falta de empatía. Esos son los tres bloques principales del trastorno narcisista. La grandeza, la necesidad de admiración y la falta de empatía. Eso es lo que se ve a nivel general dentro de su modelo de pensamiento, dentro de la característica que él proyecta para poder interactuar. Recordemos que del documental, dos de las mujeres, Cecil y Aileen, tenían relaciones afectivas, mientras que Fernila no. Ella simplemente era amiga y era, a diferencia de las dos, de Cecilia y de Aileen, la que más conocía cómo era la vida nocturna de Simon, que pagaba todas las cuentas, que siempre pedía todo el menú, y ojo a esta característica del menú y el consumo de alcohol, que también hacen parte, si no bien de la taxonomía dentro de la caracterización del trastorno narcisista, sí hacen parte de todas las acciones que están consolidadas dentro de ese grupo. Recordemos que la personalidad, el estilo de personalidad, cuando es obviamente una forma de interacción que nos lleva consigo aspectos psicopatológicos, pues se considera que es su interacción, es la forma en la que usted se presenta ante el mundo. Cuando ya tiene aspectos psicopatológicos, que significa que en todas sus áreas de interacción van a haber dificultades, como se presenta en este caso, pues ya vemos una serie de comportamientos como los de este señor Simón o Shimon Leviat. Recuerden algo, este estilo por sí solo no habla de un comportamiento criminal, pero en este señor, desde el año 2011 hasta el año 2019, se observa y se ve. No es usual que todos los narcisistas, para que tengamos eso claro, sean unos delincuentes. Eso lo tenemos que establecer. A su vez, muchos dirán, bueno, pero es que nos parece más dentro de esa característica criminal que él pueda tener algunos rasgos o algunas acciones de tipo psicopático o antisocial. Y están en lo cierto. De los 7 criterios que tiene el trastorno antisocial, él puede compartir 2, que es el utilizar alias, y mire que él lo hacía, Shimon, y el nombre real era con apellidos Yehud, que no tenían ninguna relación, entonces tendría ese criterio. El otro es obviamente la explotación de las personas. En el comportamiento antisocial se explota a las personas para un beneficio específico y después de esto se corta directamente con ellas. Y él en este caso lo extendía un poco más cuando lograba su objetivo,
también obviamente cortaba. Pero esto se da, es más, por estar dentro de ese grupo, dentro de la personalidad 3 clúster, el A, el C, el B y el C. En este caso, en el clúster B, son personas impulsivas y que tienen problemas de autocontrol. ¿Qué significa esto? Que cuando se montan en un esquema de acción, no lo cortan. Y es lo que vemos específicamente dentro de este comportamiento del señor Shimon Yehuda Yahud, que él desde el año 2011, pues después de tener su primera judicialización, no corta con este comportamiento, sino que lo sigue estructurando, lo sigue mecanizando. Y lo que se da y lo que se ve, por ejemplo, en todo el repertorio que utilizaba con estas tres mujeres, específicamente con Cecil y con Aileen, era un guión. Repetía exactamente las mismas imágenes, las mismas palabras, pero cambiándole el nombre a cada mujer, a cada destinataria. Mire, por ejemplo, cuando se presentó el hecho en el que él dice que lo estaban persiguiendo porque esa era una de sus estrategias, para empezar a obtener el dinero, para sacarles el dinero, que no lo hacía en una forma violenta, que esta es otra de las características que no comparte con el trastorno antisocial, que no pasan rápido de lo verbal a lo físico, que no son oposicionistas, que no son beligerantes y utilizan obviamente la violencia como estrategia para afincar sus objetivos. Él cómo lo hacía, basado en un hecho de una expectativa que se presenta en el video donde dice que es atacado, que es perseguido, que no puede mover dinero, que no puede mover cuentas y necesita que ellas le faciliten ese dinero y que todo va a ser un préstamo por un tiempo corto, que está próximo a un negocio. Eso tiene que ver también con esa parte del comportamiento narcisista, que él está absorto en situaciones de mucho dinero, que lo va a tener, que lo va a lograr, que lo va a alcanzar. Pero si usted logra hacer puntualización en ese aspecto, se va a dar cuenta de que no hay absolutamente nada, que no hay un plan, que no hay una planificación del día a día con relación a ese punto. Él se creía especial, por eso decía que era hijo del joyero de apellido Leviat, que solamente puede relacionarse con personas de estatus que estén a su nivel o superior. Acuérdense de las modelos, que a la vez que tenía la relación con Cecil y con Aileen, Fernila conocía la otra pareja que era una modelo rusa. Hoy en día, después de haber pagado cárcel, tiene una novia, si no estoy mal es una modelo israelí. O sea que el sistema de vinculación de él son personas a ese nivel. Muestra un sentimiento de privilegio, entonces Fernila conocía su vida social, su vida nocturna, y observaba que siempre iba a restaurantes, a bares, a discotecas costosas, donde inclusive mencionaba que para entrar a una de estas discotecas había que pagar 2.000 euros simplemente para poder entrar, más lo que se consumía. Y lo que se consumía era por cuenta del dinero que le lograba sacar a las otras mujeres, en este caso a Cecilia o Cecil. La que se involucró más con él, que fue Cecilia, fue la que más dinero le sacó, porque ella obviamente, pues dentro de su estilo, dentro de su forma de ser, como ella misma lo describe, sentía que él estaba en peligro y que si no lo hacía, pues algo le podría suceder. Y ella fue la que más dinero le sacó o él recibió por cuenta de esta situación. Nunca fue por una amenaza, nunca fue por una situación negativa, porque eso también lo mencionaba él en otros escenarios, que nunca fue, jamás fue una situación violenta, fue un préstamo, ni siquiera dio préstamo, ellas me cedieron ese dinero. Él dice en una forma irónica, que es una de las características de este comportamiento, que demuestra que no se conecta con el daño que le hace a las otras personas, o sea, no le importa. Él dice que bueno, sí, se presentó una situación, pero que ellas finalmente también disfrutaron de su compañía y que posiblemente en esta situación algunos corazones salieron decepcionados, pero que de ahí no pasó. O sea, él le baja todo el volumen atencional y la posible responsabilización a su hecho, que es una de las características de ese comportamiento. Repertorio criminal, pues ahí lo tienen, él no puede decir que no. Tiene dos condenas en Israel y en Finlandia.
la que finalmente pagó en Israel, indemnizó a sus víctimas por $50.000. La característica de ese comportamiento, lo que uno observa de los 9 criterios, recordemos que con el antisocial de 7 solamente marca 2 que tienen que ver con la característica de la impulsividad, el alias y posiblemente con otro que tiene que ver con la forma de explotar a los demás. En el narcisista, de los 9 criterios, se los lleva a todos, específicamente los 9. Carece de empatía, envidia a los demás con alguna frecuencia porque piensa que sienten envidia con él, muestra comportamientos arrogantes y de superioridad, porque él lo hacía en ciertos momentos ya cuando su perfil salió a flote. Los 3 elementos que dije anteriormente con relación a la grandeza, a la admiración y a la falta de empatía. Tiene las características de comportamiento de un trastorno narcisista, que dentro de su línea distal a nivel familiar, pues lo que se dice es que algunos de estos rasgos tendrían que haber aparecido dentro de su conformación familiar para que obviamente este estilo se presente y se proyecte ya en su vida adulta. Solamente tiene 31 años y ya hemos configurado este estilo de comportamiento. Dentro de la bioquímica cerebral, pues básicamente ahí tendríamos que estar estableciendo aspectos del sistema de recompensa, de función ejecutiva, del sistema límbico, que ya se van dando con este tipo de comportamientos. Hay un texto en el cerebro del mito del yo de Ginás. Él habla de este tipo de mecanismos como patrones de acción fija, como los PAF o la fijación funcional, que se van aprendiendo, se van ejecutando y a medida que va interactuando, pues se van reforzando cada vez más. Por eso este tipo de trastornos no son fáciles de tratar en una acción determinada para lograr hacer cambios en la estructura de comportamiento de estos sujetos, porque él se considera funcional y si él se considera funcional, pues no va a existir en un momento determinado un patrón de acción diferente. Este trastorno de tipo narcisista se puede presentar dentro de la población general entre el 0.6 y el 0.7 de las personas, o sea, cuando hablo a ese nivel. Dentro de las características asociadas ya a un comportamiento a nivel de género, pues está más arraigado entre un 55 a un 75% a los hombres. Es así, es lo que más se ve. Entonces, es una característica de comportamiento que se va a mantener y que va a permanecer básicamente casi hasta las postrimerías de la adultez, entre los 40, entre los 50 años. Ya se espera que este tipo de comportamiento no tenga tanto refuerzo. Finalmente, este personaje es encarcelado, de 15 meses paga 5, sale, se consigue una novia modelo, ahí volvemos al asunto del estatus y de personas superiores, y dice que va a demandar a la plataforma porque no contaron con él para esa secuencia. A su vez, parece, eso no es confirmado porque son datos que simplemente se arrojan a la web, lo van a contratar para un show de citas, no sé cuál es la dinámica, pero la persona que lo contrata dice que él es alguien fascinante, que es un buen comerciante porque se sabe vender y se sabe exponer, claro, lo sabe hacer con el objetivo de que va a engañar, ese es el asunto complejo, no sé cómo vayan a manejar esa situación porque no es plausible ni es lógico que se vaya a resaltar ese hecho después de la situación que pasó con estas mujeres. Estas mujeres finalmente crean una fundación con ánimo de lucro para poder pagar las cuentas que este señor les dejó. Entonces, dentro de esa característica de comportamiento, lo que ya se ve en este sujeto, como lo dije, es un trastorno de base narcisista. Contiene pues 2 características asociadas a la impulsividad y a la estafa y obviamente aprovecharse de las demás personas con un trastorno
como la psicopatía, pero él, a diferencia de muchos narcisistas, este es más específico, tiene un comportamiento de base criminal. Bueno, hasta acá con este punto. Seguiremos en los próximos días con otro especial a este nivel, porque este hecho de las estafas amorosas económicas es muy amplio, es un tema bastante interesante de tratar para que miremos todas estas variables asociadas dentro del comportamiento. Los próximos días nos seguiremos viendo porque es un elemento bastante interesante. Ha sido un gusto estar acá con ustedes, a los suscriptores y a las personas que han visto los anteriores videos. Un saludo y los dejo. Nos vemos en los próximos días.